Hola mis amigos, que Dios los bendiga a ustedes. Que el Espíritu Santo conduzca los pensamientos, su entendimiento, para que ustedes hagan la elección correcta y consecuentemente disfruten los beneficios de esas buenas elecciones. La vida depende de elecciones. La vida depende de elecciones, ¿no es verdad? La cosa más importante, sin embargo, en la vida es la elección de hacia dónde va nuestra alma. Por eso Jesús vino a dar a su alma en favor de la nuestra. Y esa fue la primera elección que hice en mi vida. Correcta. La primera elección correcta que hice en mi vida. Y la segunda elección que yo hice fueron los brazos de esa cruz que es Esther. Cuando nosotros nos casamos, fue la segunda cosa más importante en nuestra vida. Eso porque yo entiendo, yo creo que cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, sacrifique su propia vida, sus voluntades, sacrifique su corazón, sacrifique sus deseos, sus codicias. Él dice, niéguese a sí mismo, sacrifíquese a sí mismo. Niéguese o niegue a su propio corazón, sus, digamos, deseos y concupiscencias. Enseguida, Él dijo, tome su cruz y sígame. La cruz es la familia. La cruz es la familia. Dios creó primero al hombre y tenían una relación perfecta. El hombre con Dios, Dios con el hombre. Después Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo una persona idónea, que es la mujer, que fue Eva. Y de Adán quitó una costilla e hizo a Eva. Entonces, ¿qué hizo Dios allí? La cruz. La relación con Él, en primer lugar. Segundo, la relación con su esposa o su marido. A partir de ahí, todo caminaba de forma perfecta en la tierra, armoniosamente perfecta. La vida era eterna. La vida era eterna. Pero cuando entró el pecado, del pecado que entró en el mundo vino, entonces toda la destrucción de aquella armonía que había entre el ser humano y Dios. Dice el texto sagrado que Dios paseaba con el hombre por la tarde. Dios paseaba, ya pensó en eso. Qué cosa maravillosa, Él es magnífico. Bien, constituida la familia y siendo distorsionada a causa del pecado destruida, entonces se generó un mundo odioso, un mundo hostil, un mundo injusto, un mundo cruel, un mundo malo, un mundo de envidia, un mundo de codicia, un mundo de injusticia, un mundo del infierno. Esa es la realidad. El hombre creó el infierno en este mundo. El hombre creó el infierno en este mundo. Obviamente inspirado por Satanás. Pero Jesús vino para reparar todo eso. Y dejó ejemplos en la Biblia de personas que fueron felices. Personas que, debido a la relación con Él, esas personas tuvieron una vida feliz. Cuando nos referimos al matrimonio, esto es importante decirlo, yo, desde joven, pauté mi vida cuando
me casé sobre un referente. Bueno, primero de mis padres. Pero cuando me convertí, yo saqué el referente de mis padres y coloqué a Abraham como mi referente. ¿Y por qué Abraham fue un hombre escogido por Dios? ¿Por qué él fue escogido por Dios? ¿Usted ya se preguntó eso? Dios escogió a Abraham, Dios llamó a Abraham. ¿Por qué llamó a Abraham? Él llamó a Abraham porque Abraham era fiel, leal a su esposa Sara. Dios no llamó a Sara, Dios llamó a Abraham. ¿Por qué él llamó a Abraham? Porque Abraham era el cabeza de Sara. Sara era el cuerpo de Abraham, que es un símbolo de la iglesia del Señor Jesús. El cabeza es Jesús, el cuerpo somos nosotros, miembros de ese cuerpo, aquellos que siguen al Señor Jesús. Entonces, él llamó a Abraham a causa de la fidelidad de Abraham hacia su esposa, aun siendo un hombre que vivía en una época. En aquella época ya existía el paganismo, la idolatría. Pero Dios llamó a Abraham, aun teniendo él una, digamos así, una vida, digamos, de idolatría. Y a causa de esa idolatría, él padeció mucho tiempo, porque él no conocía a Dios. Pero habiéndose casado con Sara, él quería que ella le diera un hijo. Los dos querían un hijo del amor. No del amor sentimiento, sino un hijo del matrimonio instituido por Dios. Él era marido solamente de Sara. Y en aquella época, él hubiera podido, dada la situación de aquella época, él hubiera podido tomar a mujeres, a otras mujeres, y generar hijos con esas mujeres. Y ella, Sara, habría tenido hijos a través de otras mujeres. Pero Abraham dijo, no, yo no quiero hijos con otra persona, sino con mi esposa. Pero su mujer era estéril. Y entonces Abraham vivió sus días de amargura porque de la mujer que amaba, a la que él era fiel y leal, no venían los frutos, los hijos. En aquella época era extremadamente importante generar hijos para componer el clan, para que se pudiera mantener la seguridad, porque en aquella época el hijo hombre era, además de ser un proveedor, él era un cazador, él era un guerrero, él era, digamos así, el patrón, el cabeza de la casa, que protegía la casa. Y la esposa, por su parte, era la persona que lo auxiliaba, cuidaba a los hijos de la casa, para que entonces, cuando su marido llegara, tuviera todo acomodado en tiempo y forma, la comida, etcétera, el agua, etcétera. Pero el hecho, lo más importante, es que Abraham se mantuvo firme en aquella posición de lealtad a su esposa Sara. Él fue fiel aún delante de aquellas circunstancias. Entonces Dios llamó justamente a una persona
a la que Él ama, a la que Él busca. La Biblia dice que Dios busca hombres, pero a hombres que sean así, del tipo de Abraham, fieles, leales. Él sabe quiénes son los fieles, quiénes son los leales. Él sabe quién tiene un corazón sincero. Él sabe quién es quién en este mundo de 8.000 millones de personas. Ahora, Abraham fue elegido porque tenía esas características, pero la característica más grande era que él era marido de una única mujer. Una única mujer. Y no renunció a eso. Entonces, obviamente, cuando Dios lo llamó, él estaba ya cansado de esperar en los dioses. Él renunció a su idolatría, a su paganismo, a los dioses de sus padres. Y entonces, cuando oyó la voz de Dios, que le dijo, haré de ti una nación, pensó, entonces van a venir hijos para mí. Entonces Abraham agregó aquello, mejor dicho, aceptó aquella idea, aquella promesa de Dios de hacer de él una nación, una nación. Entonces Abraham oyó y obedeció la voz de Dios. Y verdaderamente fue lo que sucedió. Todos conocemos la historia. Dicen que más del 90% de la humanidad hoy tiene el ADN de Abraham. Tiene vestigios de Abraham. Entonces Dios honró su palabra con Abraham. Y Abraham, a su vez, se mantuvo fiel, leal a Dios, teniendo 75 años y Sara 65. Y Abraham se quedó esperando la promesa de Dios durante 25 años. Dicen que Abraham era un hombre paciente, leal, fiel, perseverante, paciente. Se quedó esperando 25 años la promesa de Dios. Y finalmente vino. Cuando Sara ya había perdido, ya se le había pasado el tiempo de poder dar hijos, pero Dios la hizo fructífera, porque Dios es Dios. Para Él no hay imposibles. No hay nada imposible para Él, ni para quien cree en Él. No hay nada imposible para Dios, ni para quien cree en Él. Para quien está casado con Él. Entonces, mi amiga y mi amigo, yo he leído los comentarios de muchas personas que dicen así, pero obispo, yo ya me casé mal, hice una mala elección y ya hice el segundo matrimonio, el tercero, contando sus problemas. Nosotros incluso intentamos entender porque cuando la persona no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, realmente ya hace tonterías, se le da la cabeza contra la pared, no tenga duda. Todos nosotros hacemos eso. Cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, entonces realmente las personas hacen malas elecciones. Pero Dios es tan misericordioso, tan grandioso, que Él, aún viendo que nosotros hacemos malas elecciones debido a nuestra ignorancia, es más, Él evalúa nuestro corazón. Porque Abraham, a pesar de ser un hombre, digamos así, pagano, anteriormente era un hombre fiel, leal, correcto. Él tenía principios. Y cuando él conoció a Dios, aquellos principios que fueron la causa de eso, salieron a la luz. Y él puso esos principios en su relación con Dios y fue así nuestro Padre en la fe. Es muy bueno eso, extremadamente glorioso eso. Entonces, a mí me gusta. Todos los héroes de la fe de la Biblia son importantísimos. Pero Abraham, para mí, es obvio que Jesús es el primero. Jesús se separa. Él es el Hijo de Dios. Pero Abraham
Abraham muestra, enseña cómo la vida de Abraham enseña cómo podemos tener una vida saludable, bendecida aquí en la tierra, porque Dios promete que si nosotros obedecemos su palabra, comeremos lo mejor de esta tierra. Tendremos una vida saludable. Y es por eso que Él dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que ande en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo, no de la vid, lo que quiere decir que sus hijos serán frutos del Espíritu Santo. Dios, mi amiga, mi amigo, quiere hacer eso en su vida, pero Él depende de su lealtad, de su casamiento con Él. Primero usted tiene que casarse con Dios para después hallar al esposo. O mejor, Dios le enviará a la persona adecuada para usted, a la persona o al marido, según sea el caso. Entonces, si usted es perseverante en su relación con Él, Dios va a arreglar su casa, arreglará a su marido, arreglará a sus hijos, Él completará su vida. Nosotros tenemos ahí cantidad de testimonios de personas que vinieron rotas, en pedazos a la iglesia, y hoy están allí con sus vidas, con sus familias reconstituidas y consecuentemente viviendo una vida en paz consigo mismas y sobre todo con Dios. Mañana estaremos de vuelta nuevamente aquí en el nombre del Señor Jesús tratando acerca de este mismo tema, el matrimonio. Dios les bendiga.